Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás, Manolo? Pues estamos aquí, como siempre te digo, aguantando, viéndolas venir, etcétera. A ti se te ve bien. Me cuido y Eso. disimulo. Dios, lo más interesante a estas edades es disimular ya. Bueno, sí, mantener, no, aceptar el proceso que uno sigue, pero vamos, yo estoy bien, o sea, sustancialmente bien. Recuperarme todavía un poco de la vista, pero llegará el momento de recuperarme de forma total. Bueno, pues vamos a lo que nos ha traído por aquí. Eh, Cambio climático intenso y ya imparable. Y partimos de un artículo. Si me permites el primer punto, lo leemos para que la gente se haga una Sí, idea. me parece bien. ¿Podemos aún evitar que el cambio climático tenga consecuencias que impacten de manera grave en la humanidad? La respuesta es que no, y se basa en dos razones. Una derivada de la ciencia positiva y la otra de la sociología. Pues usted dirá. Bueno, el artículo tiene un par de meses, es de finales de noviembre, cuando lo vi publicado, pero vamos, de finales de noviembre a principios de o a finales de febrero la cosa no ha cambiado en este contexto concreto, ¿no? Mm, Y bueno, está claro que lo que se venía amenazando, pues ha ocurrido. Es decir, la concentración de dióxido de carbono es ya de 422 ppm partes por millón, es decir, se ha rebasado completamente y como con el metano, es decir, de alguna manera los límites que decían cuándo iba a llegar el calentamiento y ese calentamiento va a provocar un trastorno muy profundo en general en la Tierra, pues ya estamos. Ya estamos en ello y de alguna manera empezamos por lo más sencillo, no sé, lo más bobo. En Madrid, por lo menos en estos momentos, desde luego, la temperatura de invierno brilla por su ausencia, ujú, por ejemplo. Bueno, esto como encaja en algo que viene sucediendo de alguna manera, pues vas calculando que efectivamente esas cosas cambian, ¿no? Como vimos ahora en estos momentos que los desastres con el agua también cambian, ¿no? Y entonces cada vez se va derritiendo más, va bajando la capa blanca, ¿no?, de la Tierra, con lo cual no se devuelve energía a la atmósfera, sino que lo suficiente y el Sol termina calentando la Tierra y esa inflación, emitir emisión infrarroja, que es lo que ayudaba a enfriar un poco la situación, pues no se da y entonces las concentraciones esas de metano y de CO2 pues indican que vamos mal. Las tundras se deshielan en Siberia, Alaska y Canadá, entonces se incrementa el metano, la gente no está por la labor, no ha habido una reducción suficiente de los combustibles fósiles. Tienes un presidente recién elegido que por descontado ha dicho que a sacar energía, ¿no?, de petróleo y de carbón, ¿no? ujú. Le importa un bledo porque pertenece al bando de los negacionistas, que yo diría que serían los ciegos, porque es que ya no pueden negar lo que podrían negar antes, sería que los cálculos estaban mal hechos y que no íbamos a llegar, pero es que se ha llegado al límite que es un poco complicado, ¿no? Y entonces parece ser que eso ya es que ser negacionista es un poco absurdo, ¿no? China, que está intentando más que Estados Unidos, aunque Estados Unidos ha hecho cosas también, ¿no? Pero para que llegue a solucionar sus problemas y eliminar las centrales de carbón que todavía tienen funcionamiento, los cálculos es que va a durar hasta el 2050. Mm. Y entonces, al mismo tiempo, se calcula que la población del planeta puede haber aumentado otros 2.000 millones de personas, de los 8.000 que somos, más o menos, pasaríamos a los 10.000 más o menos, ¿no? Claro, 10.000 personas más, o sea, 2.000 millones más,
pues es gente que le gustará comer todos los días, le gustará tener acceso a una serie de condiciones de vida aceptables con los parámetros actuales, ¿no? No es el modelo cuando la gente vivía en plan en grupos de gente que iba deambulando por el campo y viviendo en pequeñas zonas, pequeñas aldeas. No se vive así, no hay nada que tenga que ver con esto, porque las acumulaciones de gente son muy grandes. Y en ese sentido, como digo, las zonas, estamos ya metidos en un follón de muy difícil solución. Es decir, estamos en la crisis y a partir de ahora lo que vamos a tener, al margen de seguir peleándonos por reducir todo aquello que provocaba el dióxido de carbono y provocaba el calentamiento, el carbón, una serie de cuestiones, ¿no? Pues aparte de eso, habrá que procurar consumir menos, gastar menos energía. Tienes ahora, sin embargo, el crecimiento desmesurado de la energía que se gasta con la inteligencia artificial y toda la digitalización de todo, porque cada vez está todo más digitalizado, ¿no? Y cada vez todo se hace más a través de las redes, como esta charla que estamos haciendo ahora, esta conversación que tenemos tú y yo, ¿no? Se va haciendo así. Entonces, todo esto, como digo, va a ir provocando que la diferencia de temperatura cambia también los chorros del aire, va a cambiar todas las reglas del juego. Todas las reglas del juego en el sentido de que de alguna manera la gente tiene que intentar hacer frente a fenómenos cada vez más intensos, más frecuentes, tipo La Habana en vuestro caso, y en esa situación creo que lo que puede seguir ocurriendo y puede estar vinculado profundamente a la aparición de enfoques absolutamente absurdos que se cargan todo un modelo de funcionamiento que había existido desde 1945, ¿no? Y podemos estar entrando en otra dinámica que llevó a lo del 1939. Si tú recuerdas la historia, no es que la historia se repita, o la historia no se repite nunca, es diferente, ¿no? Pero sí que es cierto que la gran y brutal depresión provocada en el 1929 provocó unas desigualdades y unas tensiones entre las poblaciones de los diferentes países que, vinculados a una previa guerra mundial que había provocado un desastre, había hecho pagar un precio brutal a una parte de Europa, que era la parte de Alemania. Los años 30 en Alemania, 20-30, también fueron brutalmente difíciles y además con deseos de revancha, y empezó a crecer, esto lo sabemos todos, ¿no? Empezó a crecer una ideología de extrema derecha muy polarizada, muy de diferenciar entre amigos y enemigos, y muy dispuesta a acabar con lo que hiciera falta acabar para salvar lo que uno creía que había que salvar, ¿no? Y entonces nos encontramos, como aquello llevó a un desastre de millones de muertos y de barbarie no conocida hasta entonces, situaciones como las de los campos de exterminio, ¿no? Y situaciones como bombas atómicas, en fin, una barbaridad, una guerra mundial, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Que la gente dijo, vamos a reaccionar, ¿no? Vamos a reaccionar, y montaron toda una red internacional para garantizar que la gente, antes de pegarse tiros, hablaba. Y de alguna manera se consiguió. Empezando porque se creó la ONU, que sustituyó a la Sociedad de Naciones, y esto ya se convirtió en un mecanismo mejor. No del todo, porque mantenía el Consejo de Seguridad, que al final era el que tomaba las decisiones y estaba trufado, porque bastaba con que uno se negara para que no se pudiera hacer nada. Y esto lo estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, recuerdo que el embajador de Israel en Madrid dijo que era falso que Israel se negara a cumplir
acuerdos de las Naciones Unidas porque los había cumplido todos, menos los que procedían del Consejo de Seguridad. No, que los únicos que obligaban eran los del Consejo de Seguridad, y eso los había cumplido todos. Y los otros no los había cumplido porque no estaba obligado a cumplirlos. Cinismo puro, ¿no? Sí. Pero fue el hueco que se metió, la trampa que se metió con aquella capacidad de veto, que luego permitió que los vetos se empleaban, cada uno los empleaba como quería y cuando quería, ¿no? Pero quiero decirte que lo que estamos viendo en estos momentos, de alguna manera, ese calentamiento global vinculado al incremento de la población, y luego meteríamos también el tema de los movimientos migratorios muy enormes, de movimiento de la gente. Claro, la gente se mueve porque busca sitios donde poder vivir, ¿no? Como hubo muchos movimientos de gente después de la Segunda Guerra Mundial y en otras épocas de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo en estos momentos concretos? Pues que lejos de alguna manera de estar dispuestos a formas de colaboración, nos hemos encontrado con el crecimiento de tambores de guerra, es decir, de que la gente está dispuesta a combatir, y además de desmontar todo el tinglado, ¿no? Todo el tinglado de instituciones internacionales que garantizaban, de alguna manera, que se podía colaborar, se podía trabajar entre todos y solucionar problemas. Eso no impidió ni la guerra de Vietnam, ni la de Irak, muchas guerras, ¿no? No lo impidió. Pero sí que impidió que llegáramos a una confrontación brutal. Es decir, la famosa crisis de los misiles, la amenaza de la Unión Soviética frente, o sea, el momento en que podían hacer estallar la Tierra gracias a las miles de bombas atómicas que tenían, eso se controló y hubo conflictos pequeños. Y entonces, ¿qué estamos empezando a ver a otra? Pues en este momento yo creo que es la otra parte de la situación que creo que es sumamente complicada, que es, pues eso, los tambores de guerra. De alguna forma, primero, la destrucción de organismos internacionales que eran fundamentales. Si pensamos en este momento, la FAO ha sido decisiva, por ejemplo, para que en situaciones muy difíciles las hambrunas en la Tierra, en el mundo, disminuyeran. El porcentaje de gente que estaba en condiciones de morirse de hambre no ha dejado de descender desde los años 60 del siglo pasado hasta ahora. Ahora está un poco complicado, un poco estancado, pero ha estado descendiendo. O sea, había mucha más gente, pero el número de gente que estaba en condiciones de hambruna, en condiciones de poder morirse de hambre, pues se había mantenido estable en torno a unos 800, 900 millones. 800, 900 millones de 3.000 o 4.000 millones era casi un 25%, ¿no? 800, 900 millones de 7.000 millones, pues ya se convierte en la séptima parte, por lo tanto estamos hablando de un 12%, un 13%, ¿no? O un 14%, no más. Es decir, ha bajado sustancialmente el número de gente que sufre. Pero vuelve a haber situaciones en las que, por ejemplo, me salgo de la FAO. Es decir, Estados Unidos había sido el amigo bueno para el mundo occidental, claro, evidentemente. Eso te iba a decir, el amigo bueno para una parte de... Claro, para el mundo occidental, ¿no? Pero sí que es cierto que con todas sus estafas posteriormente, pero sí había tenido una política inicial de ayudar a gente que estaba pasándolo mal. En concreto, él se centró en Europa, obviamente, pero incluso tuvo intentos de políticas de mandar jóvenes de Estados Unidos a América del Sur para la fuerza del progreso, para ayudar a mejorar las condiciones. Eso sí lo hubo en los años 50 y un poco más, 60, no mucho más. Ya en su momento empezó otras cosas como subvencionar a Pinochet y esas historias, ¿no? Que también lo hizo a continuación. Pero como digo, y luego evidentemente no seguía habiendo unas guerras, porque las guerras
para acabar con todas las colonias fueron duras. Pero era esa la situación. Y en estos momentos, como digo, lo que yo sí que creo que hay es una posibilidad complicada, ¿no? Complicada porque tenemos eso, en Estados Unidos un presidente, el país más poderoso todavía de la Tierra, en principio es el más poderoso, que se cree que está más allá del bien y del mal, ¿no? Y que se cree por descontado que puede hacer lo que le salga de las narices con con el MAGA eso, ¿no? Make American Great Again. Vamos a hacer otra vez a América más grande, ¿no? Hacer lo que nos dé la gana, porque para eso somos los jefes. Los dos detalles estos recientes bordean no sé, el despropósito absoluto. O sea, me reúno con Putin para decidir qué se hace en Ucrania. A Zelensky no le invito y a la Unión Europea, que estaba metiendo en Ucrania bastante apoyo, sí, porque se está dando, o sea, mucho apoyo, sí, no se la invita. Y cuando más ya se había aceptado prácticamente la solicitud de ingreso en la Unión Europea, ¿no? Y estaba trabajándose en la solicitud de ingreso en la OTAN, ¿no? Esa todavía no estaba lo suficientemente madura para no complicar la vida, ¿no? Y entonces de pronto viene un señor a decir que lo van a resolver entre dos. Y entre dos además que deben llevarse de maravilla, ¿no? Porque tienen pinta, o sea, Putin lleva 30 años en el poder, ¿no? Me parece recordar, ¿no? No sé exactamente cuántos. Sí, por ahí, 25 o 30 años. ¿Sí? Y evidentemente no tiene quien le tosa. Pero en estos momentos el Trump, a los que le tosían, se los ha cargado. Algunos directamente los ha cargado, sí. Pero en el caso de Estados Unidos, este hombre ha empezado legislando, vamos, a golpe de decreto. Eso sí que se carga absolutamente uno de los pilares fundamentales de la democracia de Estados Unidos, que era lo de los controles y los equilibrios, ¿no? Se carga la capacidad, es decir, en estos momentos, si un fiscal cuestiona una medida de Trump, dice que no se puede aplicar, lo echan. O van los colaboradores de la banda de, no sé quiénes son, los expertos de Musk, entran en una oficina del Estado, se lleva todos los datos y todos los que están trabajando ahí a la calle. Sí, sí. Ha O sea, pasado recientemente con el alcalde de Nueva York, que era demócrata de la oposición y tenía unos procesos pendientes. Como se le había caído simpático en los últimos momentos a Trump y le había ayudado y colaborado con él en algunas cosas, porque él lo ha dicho, ha ordenado a la fiscal que llevaba el caso que se olvidara de procesar al alcalde de Nueva York porque ahora era de los suyos, es decir, una orden ejecutiva, es decir, el poder ejecutivo se ha metido en el en el judicial y ha despedido, han dimitido un montón de fiscales, abogados del Estado por culpa de esas cosas por eso que tú has dicho, es decir, esa manera de gobernar, ese elefante en la cacharrería con el que ha entrado Trump, ¿no? No, pero eso es sobre todo es cargarse fundamentalmente la democracia. Sí, sí. Porque la democracia al final consiste en que las decisiones tienen que ser avaladas por un parlamento o por unas cortes, como en nuestro caso, ¿no? Una bicameral en Estados Unidos también es bicameral, otros son una sola cámara, pero tiene que avalarla por la gente que ha sido elegida por el pueblo. Pero esto de pronto se lo salta y gobierna a golpe de decreto, que es lo que se hace cuando no se tiene fuerza, se tiene la fuerza jurídica del poder porque controla los mecanismos básicos del poder, pero al final la legitimidad democrática se salta, ¿no? Y al mismo tiempo, como es obvio, eso depende de las variantes, disuelves la capacidad de la deliberación democrática constructiva, que es lo que se hace en un parlamento, se discute con opiniones diferentes, se intenta buscar acuerdos, a veces no lo hay completos, pero se intenta sumar posturas. No, como somos ahora ganamos, ya imponemos todo, ¿no? También
sigue funcionando el derecho de la oposición que está en las Cortes, en el caso nuestro, por ejemplo, en el Congreso de Diputados o en el Senado, a meter su cuña. Pero obviamente lo que se trata en cualquier caso es de garantizar una sociedad democrática. Y lo que vemos en estos momentos es que con variantes diferentes de un país a otro, hemos mencionado lo de Trump, que lo de Trump evidentemente es un poco descarado, pero aquí, si me apuras, estamos viendo últimamente algunas cuestiones que indican que la derecha se está inclinando hacia una extrema derecha que lo que está haciendo es, mediante los jueces, que controla, ¿te acuerdas aquello? No importa, porque le hemos metido por la puerta de atrás a no sé qué juez, ¿te acuerdas? En el Constitucional, Sí, ¿no? la Sala Segunda del Tribunal Sí, ¿te Supremo. acuerdas de aquella afirmación que se le filtró, ¿no? Pero bueno, luego los 5 años logrando que todos los miembros del Tribunal Constitucional sean, o la mayoría sean afines a la derecha, ¿no? Y viendo además que desgraciadamente los jueces se les está viendo un poco el plumero, que Sí, son de derechas, ¿no? por lo menos a los más, digamos. Claro, a algunos, otros no tanto, pero a otros evidentemente. Es decir, hay ejemplos ahí muy peculiares, ¿no? Lo que se ha hecho con el fiscal general, aunque luego puede haber sospechas de que él ha cometido efectivamente algún acto que es más bien impresentable, pero es increíble, ¿no? Es ordenar, registrar completamente la oficina del fiscal general del Estado, es que a llevárselo todo. Llevárselo todo Encima, estilo organización terrorista o narcotraficante. sí, Es decir, claro, ¿no? O, por ejemplo, que en el tema famoso de si la pareja de Ayuso era o no era un delincuente, que se confesó como delincuente, ¿no? Como defraudador, han llamado a declarar a todo el mundo por la filtración, pero él no ha ido nunca a declarar de nada. Y lleva un año y han hecho 5 intentos de que fuera a declarar y Lleva aún 2 años, ¿no? declarará. Sí, sí. Entonces, claro, te quedas un poco sorprendido, ¿no? Y última intervención del amigo Miguel Ángel Rodríguez también demostrando un lenguaje y una falta de sensibilidad a raíz del juicio también pendiente de los muertos, en las personas muertas en las Residencias residencias, que se Sí, permite mentir, porque él no sabía perfectamente que esa señora no, sí que iba a la familia, y me explico, pero miente, le importa un carajo. Y luego, no, me he equivocado. sí. Pero se disculpa de aquella manera. Bueno, esto me parece que, bueno, lo siento, me he equivocado. Claro, Pero de mala entonces, gana. Sí, se disculpa de mala gana. en ese sentido quiero decirte que es la situación en la que vivimos, que es altamente complicada, ¿no? Sí, Porque sí. de alguna manera nos estamos adentrando en un momento en que los sueños de una cooperación internacional, de una sociedad de naciones que pusiera, vamos, una organización de Naciones Unidas que pusiera orden, de un tribunal internacional que en parte fue montado a los juicios de Nuremberg y tuvo una relación con ello, ¿no? Es decir, ya nada, ya nada. Es decir, el Tribunal Internacional de La Haya decreta una orden de busca y captura contra Netanyahu y por descontado que va en avión presidencial a Estados Unidos y tranquilamente recibido, ¿no? Sí, sí. Y amenazando con demandar y desmontar a la Corte Penal Internacional, ¿no? Estamos en una situación, como digo, complicada, ¿no? En que hay muchos síntomas de que podemos estar avanzando no solamente hacia una catástrofe de temperatura geográfica, de todo, una catástrofe de la Tierra, ¿no? De la supervivencia de la Tierra como tal, pero al mismo tiempo estamos asistiendo a una situación de que se pueda desmontar la democracia. Que la democracia
aparte de la complejidad de terminar definiéndolo y tal, y nosotros desde la perspectiva anarquista, la democracia liberal, tal como funciona, nunca hemos visto especialmente brillante, ¿no? Mejor que otras cosas, desde luego, pero no es lo que pensamos que debiera haber. Debería haber más, exigir más, una democracia más directa y más participativa y más... Pero bueno, es la que hay, pero estamos a punto de perderla también, ¿no? Y entrar en una situación de difícil gestión, ¿no? Porque además, como ves, y si quieres, hacemos una breve pausa para continuar, Sí. como hacemos siempre, y continuamos con, por ejemplo, cómo se está llamando a tambores de guerra, es decir, al presupuesto militar de la Unión Europea, por ejemplo, el de España, ¿no? Pues vamos a poner, como tú dices, una pausa con un poco de música y volvemos enseguida. Continuamos en la sintonía de Radio Clara, continuamos en Es lo que hay. Estamos hablando con Félix García Morillón y terminábamos antes de oír la música alertándonos de que se está llamando a tambores de guerra, que la situación está complicada. Se habla de rearmar Europa, de crear un ejército propio y, bueno, a todos nos tiene, si estamos un poco informados, muy preocupados, más que preocupados, muy Pues claro que preocupados. tenemos que estar preocupados, ¿sí? O sea, tenemos que estar bastante preocupados porque evidentemente, es decir, no se puede negar, y yo creo que esa es la situación, vamos, de alguna manera no se puede poner en duda eso en cierto sentido, que en la confrontación, posible confrontación mundial con Estados Unidos, pongamos por caso, estaba claro en principio que nosotros éramos defendidos, Europa, occidental. Sí, Otros, desgraciadamente, también nos defendía Estados Unidos, pero malamente, ¿no? Es decir, estábamos defendidos por Estados Unidos. Era la fuerza que nos protegía. Y nos protegía en un momento, tú tienes edad, yo también, y yo tengo muy grabadas las fotos de la intervención de Rusia en Hungría, sí, que fue durísima, sí, con tanques y muertos por las calles. O posteriormente en Checoslovaquia. sí. La tuvimos también bastante clara. Y si quieres en los coletazos posteriormente en la guerra de Yugoslavia, ¿no? Es decir, de alguna manera sí que era cierto que Europa creció, entre otras cosas, porque se entregó al poderío, al paraguas militar de Estados Unidos y no se preocupó de alguna manera de garantizar su, su gasto militar, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que dicen ahora? Estados Unidos dice muy gracioso. Bueno, la Unión Europea dice, de Estados Unidos no podemos confiar en él. Sí, sobre todo por lo que ha dicho y ha hecho y está haciendo y proponiendo Trump, ¿no? Es decir, Claro, no solamente por lo de Trump, sino lo que ha propuesto para Gaza. Mm, y que ya Netanyahu ha propuesto a continuación, oye, yo me hago cargo de Irak, de Irán. Irán sí ha dicho que va a terminar Va a terminar la faena. va a terminar la faena con Irán, ha Es dicho lo que ya. quieren, sí, pero que como la termine con Irán, como la terminaron con Irak, como en Afganistán, lo llevamos apañado, ¿eh? Mm, Porque eso es una ingenuidad. Irán es un país muy grande, sí, con mucha riqueza, es un país milenario. No estás hablando de que, que ha sido una potencia mundial mucho, mucho más tiempo que esta gente, ¿no? Entonces, está presionando. ¿Y qué te ocurre? Que evidentemente nos encontramos con que se exige ahora, y se nos está diciendo a España, por ejemplo, que qué pasa con el 5% de presupuesto militar para la OTAN, ¿no? mm, Que España tendría que llegar, el gasto en defensa en España en estos momentos es del 1,5 del Producto Interior Bruto y el 3,21 de gasto de defensa. O sea, realmente el gasto es muy pequeño.
Francia tiene un 2,06 y un 3,57. Estados Unidos tiene un gasto en defensa del 9,06 en Producto Bruto, ¿no? Y no, en gasto público, el gasto en dinero es el 9,06 de los gastos del Estado, y el gasto en defensa, el Producto Interior Bruto, es el 3,36 de su Producto Interior Bruto. Y los Emiratos Árabes también tienen un 5,64. Evidentemente, sí que es cierto que el caso de los países europeos, empezando por España y Alemania, no gastan dinero en gasto militar. Bueno, no Entonces, gastan lo claro, suficiente según ellos, porque, claro, bueno, en la si te emisora que vas a está, enfrentar en la a emisora que está, países pues que hablando a tienen la los gente que está gastos por que hablar. tienen, Mm, ¿me explico? mm, Tendrás que tener el armamento que tengas. mm. Si hay, tú puedes, no es tan fácil, ¿eh? Cuando tú tienes enfrente gente que tiene unos gastos o unos presupuestos militares brutales, pues de alguna manera decir, bueno, es que yo no soy militarista y no me gasto dinero en armas, me parece excelente. Pero a ver cómo, si se le antoja a alguien hacer cosas, lo frenas, porque la guerra es mala. Pero si tienes enfrente situaciones, empezado por el cambio climático que está afectando, y una cuestión muy sencillita es quién va a controlar Groenlandia. Porque Groenlandia es muy doloroso en estos momentos. Por el cambio climático, en gran parte. Dinamarca, bueno, Dinamarca, claro, dice, vale, es mía, a continuación. Y además puede incluso conseguir manipular a la población escasísima de Groenlandia para que se pasen a Estados Unidos. Pero Dinamarca, bueno, pues mire usted, me quedo con Groenlandia. Gracias por lo que ha hecho hasta ahora por aquí, pero esto es mío. Porque claro, si tú ves el mapa de la Tierra desde Groenlandia, con Groenlandia en el centro, claro, te das cuenta que en torno a eso está la Unión Soviética, está Estados Unidos, está Rusia, está todo el cogollito, de gente que tiene ganas de bronca, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿No nos armamos? Yo por mí no, desde luego. Lo que pasa es que no lo veo tan sencillo. No lo veo tan sencillo porque el caso de Putin no parece que sea un amigo digno de confiar en él, ¿no? Entonces, si luego a eso lo añades otro aspecto interesante que está relacionado con la inmigración, que te había comentado también que quería mencionarlo, es decir, que toda esta doctrina que la mantienen como locos, ¿no? Los que dicen que estamos siendo víctimas es de la gran invasión. Estaba buscando Te el estás nombre. refiriendo a la emigración, te estás Sí, la refiriendo. inmigración, pero la inmigración entendida como el reemplazo. Sí, Tú has oído hablar de la teoría del reemplazo, ¿no? sí, sí. Claro que es la de Meloni, es la de Vox, es la de Trump, todos ellos. La cultura occidental cristiana, además lo dicen así a continuación, está en riesgo de ser desmantelada por la inmigración. La Sustituida por... inmigración viene a cargarse nuestro modo de vida. Entonces es imprescindible reforzar una política de cerrar la puerta. Y obviamente, si de vez en cuando aparece un pirolao y acuchilla, ¿no? O atropella con el coche, ya eso te lo convierten en que eso es la mayoría. Los Sí, se datos no convierten indican que sea. en titular, en información redundante, en reiteración de la información, y parece ser que es algo generalizado, independientemente de que sea un hecho individual de un descerebrado, ¿no? Claro, pero digo, el problema estriba que en esta situación de crisis, de miedo, porque la gente tiene miedo al final. Sí, Tiene miedo, todos, todos. todos tenemos miedo, todo el mundo tiene miedo. Decimos, Dios mío, ¿dónde estamos?
Y cuando uno tiene miedo, el miedo es mal consejero. Muy mal consejero. Con miedo es muy difícil hacer cosas. Entonces, las voces sensatas, que es el artículo que te comentaba, ¿no?, sobre inmigración de Ignacio Muro, me parecía muy sugerente, pero que es también lo que dice las Naciones Unidas. Que la solución, el reemplazo migratorio, es una exigencia. Si empiezas a construirla de manera diferente, todo el vocabulario, te das cuenta que de alguna forma en estos momentos España y Europa entera necesita inmigrantes. Sí. Porque la mano de obra, es decir, tú calculas el envejecimiento, las personas que como tú y como yo ya somos pensionistas, y ves que hace falta gente. Y que hace falta más o menos la que está entrando. O Y un poco más. Y eso iba a decir, o un O poco un poco más. más. Hay Y que tareas, además, que hay encima tareas. es una inmigración que si la haces constructivamente, pues tampoco pasaría nada. Es decir, claro, a no ser que evidentemente que es la extrema derecha, que mete ese miedo y hay gente que le sigue. No, es que todo esto de luego, la diversidad, no. El supremacismo, esos son rollos. Pues claro que somos superiores. ¿Me explico? ¿Cómo no vamos a ser supremacistas si somos los mejores? Sí, La élite occidental cristiana. Esos son sus teorías, ¿no? Claro, pero la teoría que tiene compradores. Porque en gente que de alguna manera se siente un poco desbordada, por además, pues busca refugio. Entonces, cuando gente de la izquierda o gente que vive en zonas de barrios en que la inmigración que te rodea puede ser algo más conflictiva, que tampoco es especialmente conflictiva. Porque yo me voy por Madrid, por el barrio chino, y por otras partes más bien del sudamericano, ¿no? Y bien, pues vale, aquí estamos. Hombre, hay algunas zonas en Madrid complicadas como en todas partes, ¿no? Pero en general, ves cantidad de gente, todo lo que es lavapiés, aquello es una Babel, un montón de gente de contexto muy diferente. Entonces quiero decirte, cuando ves que se pueden integrar perfectamente, que además nos hacen falta, que además si hacen los cálculos bien hechos, hay cálculos, en el artículo este de Ignacio Muro sobre la inmigración, lo dice con claridad, y lo dice también el informe de las Naciones Unidas del año 2000, si tú calculas la gente que nos está llegando de abajo, de África, ¿no?, y la formación con la que vienen ya, que algunos vienen ya maduritos, que por lo tanto la educación más o menos básica la tienen. O sea, recibimos gente en la que no nos hemos gastado ni un euro en dotarles de una formación fundamental. Y los podemos poner a trabajar inmediatamente y encima mal pagándolos, ¿no? Es decir, pero oiga, que usted está, no le está quitando a usted, sino que es una inmigración que trae riqueza. Trae riqueza, ¿por qué? Porque puede empezar a trabajar inmediatamente. Trabajar no tiene que estar 16 años como aquí, ¿no? O 18, formándose y comiendo todos los días, que alguien los tendrá que mantener, ¿no? No, estos ya nos vienen con todo eso hecho. Y vienen ya para poder empezar ya inmediatamente a trabajar. Desgraciadamente, trabajar en trabajos a veces, pues eso, los que llevan reparto en bicicletas, en historias, o en el campo en condiciones muy complicadas o en la construcción. Pero trabajan. O en cuidados, en limpieza. Claro, son capital humano. Pues sí, cuestiones que por otra parte la población autóctona no quiere o no queremos hacer ya, que no estamos dispuestos. No, sobre todo porque hay alguien que lo haga. Sí. ¿Entiendes? Porque si no, al final, esos trabajos son tan dignos como cualquier otro. Otra cosa es que no te los valoren. Pero vamos, no sé por qué
los que se dedican a recoger la basura o a, yo qué sé, lo que tú quieras, pues mire, es un trabajos esenciales. Sin eso no sé dónde estaríamos, ¿no? O la construcción. Imprescindibles para funcionar. Imprescindibles y esenciales, ¿no? Mm. Entonces, quiero decirte que en lugar de verlo así y buscar una integración, que además a todo este fenómeno le quedan 20 años, porque se va a frenar, porque de alguna manera se está parcialmente frenando. Se va a frenar porque de alguna manera hay países en África que están logrando recuperarse. Sí. China está interviniendo en todas las cosas de una manera que permite que mejoren sus condiciones de vida con tal de que les deje sacar cosas de allí, ¿no? Pero que se está empezando, que cada vez puede venir gente con más capacidad y además posiblemente dejen de venir. Es decir, que quieres decir que en unos años no El cálculo que necesitarán, hacía Ignacio no Muro, los estudios que necesitarán han hecho, salir. es que para el 2050 el problema demográfico Mm, en España empieza a cambiar. mm. Porque para 2050, lo siento, todo lo de la generación de baby boom, que también somos tú y yo, estamos todos muertos. Sí, Todos muertos. entonces sí, estaremos Entonces, muertos. ha cambiado la balanza. Ya no pasan a ser pensionistas esa gran hornada de gente que nacimos como eh, a montones, ¿no? El Mm. crecimiento de los años 60, después de la hambruna de los años 40 y la dureza de los 50, ya a partir de 50 y tantos empezó a crecer la población en este país. Pues todos esos estamos llegando a mayores. Ahora la tasa de natalidad no, creo que está por debajo de 2 en España. Creo que está en 1,9. O sea que no tenemos ni reposición. Ni reposición. O sea, El otro día daba dos, unas cifras de la población de nuestro país, de España, y decían que había crecido, había aumentado el número de habitantes, pero que era debido a la emigración, es decir, claro. no al nacimiento de gente, de nuevos españolitos o españolitas que provenieran No, no, de, está siendo la inmigración, de parejas autóctonas, sino que ¿no? eran gente que venían, que procedían de la emigración, o bien por nacimiento, o bien por llegada y empadronamiento. Es decir, que Claro. el Sí, porque algunos de los que vienen, sobre todo de América Latina, como es Iberoamérica, yo sí, suelo decir siempre Iberoamérica, que tienen más, además les es más fácil venir aquí, porque un poco se sienten como en casa, sí, que eso no quiera, es decir, te olvidas de la historia de la colonización, lo que quiera, oiga, pero yo comparto su cultura y encima, en su lengua y encima rasgos de su cultura que ustedes también los comparten. Porque ustedes se trajeron muchas cosas de América, ¿no? Que entonces me explico, todo eso es así. Entonces les es más fácil. Entonces es una integración relativamente sencilla. Nos vienen una parte de los súper ricos y una gran parte de los que no son ricos ni por casualidad. Entonces, claro que están haciendo crecer la población. Y estamos siendo un país, pues, con más gente, pero más gente porque viene gente de fuera. Y vuelvo a repetirte, esa generación del baby boom, que fuimos muchísimo, no tengo las cuentas ahora, pero hombre, evidentemente, si la esperanza de vida está en estos momentos entre los 79 y 81, ¿eh? Si tú naciste en el año 60, en 1950, en 2050 tendrás 90 años. Y a 90 años ya llegan unos cuantos, pero poquitos, ¿eh? O poquito. sea que de todos los nacidos, ¿eh? En esa época, que además yo recuerdo la fiesta de Alborozo que se montó cuando en Madrid nació el niño 2 millones, ¿no? Ujú, Pero Alborozo, ¿eh? mm. Porque estabas creciendo y todas esas cosas, ¿no? La riqueza, bueno. Entonces todo eso va a cambiar. Por lo tanto, lo que hace falta es luchar para recuperar esa visión sensata y que desde luego los problemas que se nos avecina a la humanidad no se solucionan con que se reúnan el Netanyahu y el Biden. Oye, yo monto aquí el parque climático este en la costa. Bueno, vamos a montar que Florida se va a quedar en la miseria después de lo que montamos ahí, ¿no? Que te quedas pasmado y dices, no, no puede ser.
No puede ser que digan tonterías de este calibre. Pues, y además hablamos con el jefe de Arabia Saudita que va a hacer una ciudad de 100 kilómetros de largo. La está haciendo, por cierto, ¿no? Entonces dices tú, y Netanyahu, perfecto, perfecto. Y te llevas ahí a los inmigrantes, los vamos distribuyendo, por cierto, a España que se quedan unos cuantos. Sí, Todos los quiere, ¿no? sí. ¿Eh? Y yo me hago cargo de cargarme Irán. Es una cosa que, claro, hay que incrementar la lucha. Y lo que pasa es que aquí, por ejemplo, tenemos, en el caso concreto de España, este discurso del gran reemplazo y de la necesidad de mano dura y de la religión cristiana, esas historias, y acabar con los woke y con la pluralidad de esos géneros y lo que mandanga, ¿no? Al final somos hombres y mujeres y se acaba la historia, deje usted para de chorradas, ¿no? ¿Me explico? Todo eso hace un caldo de cultivo que no va a arreglar nada, porque nada tiene que ver con los problemas generales que tenemos, y es que somos muchos, tenemos una tecnología que nos permitiría posiblemente hacer frente a lo que nos ocurre, pero se nos lo permitiría si fuéramos capaces, efectivamente, de recuperar los ideales que de alguna manera planteaba las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que una Bien. cosa que provocó, evidentemente, que eso no se olvida, que tras la Segunda Guerra Mundial desaparecieron todos los restos de las colonias. Fueron cayendo una tras otra. Y algunas con situaciones muy, muy duras, ¿no? En Congo fue brutal lo que hubo para la independencia y en otros países, en Rodesia también. En Sudáfrica, te cuento, o sea, todo el mundo tuvo que tener problemas, pero al final, Argelia, la matanza que montó Francia en Argelia fue fina, ¿no? En Marruecos ya se había logrado pensarse antes. Todo eso, como te digo, fue eh, el inicio de una humanidad que dice, bueno, pues todos juntos, vamos a intentar resolver los problemas. Había dos bloques, eso no lo solucionó y ahora nos encontramos, bueno, con que ni siquiera hay, porque en aquel momento habría un Roosevelt y una Eleanor, y la mujer Eleanor, que era bastante sugerente en sus ideas y algo influiría en su marido, había gente que tenía ideales, digamos, de toda la tierra como un conjunto. Y unas Naciones Unidas que era el árbitro final y nos poníamos de acuerdo. Había eso. Y en estos momentos no lo hay. Bueno, China está callada, pero va a lo suyo, ¿eh? Está claro. Los que ahora, entre comillas, mandan en el mundo, en muchos casos que son elegidos por sus conciudadanos, no tienen, bueno, no llegan a la, como se dice vulgarmente, a la suela de los zapatos de esas personas que tú nombraste de hace muchos Ya. años. Claro, en este momento te digo, es mal asunto. Es decir, la exigencia de ir contra el discurso del gran reemplazo, contra el discurso de la derecha, contra el discurso de esto se soluciona incrementando el presupuesto militar. Si usted dice que hay que incrementarlo, a lo mejor, pero desde luego así no lo va a solucionar, ¿eh? Habrá más muertos, eso sí. Bueno, vamos a acabar, Félix, porque Pues sí, acabamos aquí, si te parece. nos oímos la semana que viene, si no pasa nada. Y hasta entonces, que todo vaya bien. No, todavía tanta prisa no, tan pronto no va a ser. Estamos en ello. Vale, Hay que ser optimistas al final. muy bien. Hasta entonces, Hasta Félix. entonces.